Cordial saludo a todos y todas. Gracias a la doctora Judith por invitarme a su canal. En estos breves minutos pretendo brindarles algunas claridades frente al tratamiento de la prostitución, que como pasa con muchos temas, pues a veces se instalan eufemismos o se tergiversan conceptos básicos. Este tema es muy extenso e involucra no solo la arista del derecho penal, pero como les señalé, este simplemente será un video introductorio que pretende conceptualizar aspectos jurídicos básicos y que son necesarios para que juristas no reproduzcan imaginarios colectivos desacertados, que a veces desatienden la realidad y que incluso van en contravía de lo que dispone nuestro ordenamiento jurídico. De antemano debo señalar que la prostitución no se puede abordar como un asunto desligado a fenómenos como la trata de personas y por supuesto a uno de sus fines, que es el de la explotación sexual y que en mayor medida se da en la prostitución. Empecemos por algo básico. En el capítulo de la explotación sexual de nuestro Código Penal tenemos delitos como la inducción a la prostitución en mayores de edad, proxenetismo con menores de edad, pornografía con personas menores de 18 años, entre otros. Miren que la existencia del delito de inducción a la prostitución es en sí un reconocimiento de la dañosidad de la prostitución, tanto así que su inducción se considera punible. Entonces, por sorprendente que pueda parecernos, en este asunto nuestro Código Penal sí conceptualizó de una forma consistente ese problema. ¿Y cuál es? Pues que la prostitución genera tal daño que no solo debe ser desestimulada, sino que su inducción debe ser sancionada. Y para quienes quieran ampliar más este tema, por supuesto, con datos, con evidencia, no desde percepciones aisladas, les recomiendo que lean a la científica alemana, la doctora Ingeborg Kraus, y me perdonan el acento. Ella es especializada en traumas y ha desarrollado todo un marco de lo que son las secuelas de la prostitución, entre las que se encuentra el estrés postraumático, comparable incluso a sobrevivientes de guerra, y también la disociación. Al principio les comentaba que eran varios los fenómenos que debían mirarse de forma integrada. Entonces, sigamos con el Código Penal como ruta. El artículo 188A entiende trata como captar, trasladar, acoger o recibir a una persona con fines de explotación. Fíjense cómo la trata es solo el medio, no se necesita que se cumpla ese fin. Entonces, es un delito que se crea para prevenir o proteger que los seres humanos pues no vayan a ser tratados como mercancía, es decir, a ser explotados. Entonces, fíjense que aquí el derecho penal corre sus barreras para llegar antes de esa explotación. Y en esa misma disposición jurídica, de forma muy clara, nos dice el significado de la explotación, que es ese obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante el cuerpo de alguien. Cuando hablamos de explotación sexual, pues esta se puede dar de muchas formas, como en la prostitución, por ejemplo. Y ojo aquí, el mismo artículo va a precisar también de forma muy clara que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. Aquí el foco no es lo que la víctima decida o no, el comportamiento de la víctima. Aquí el foco, como debe ser, es del victimario. ¿Por qué? Porque este no es un asunto de consentimiento, no caigamos en falsos dilemas. Nadie puede consentir válidamente su propia explotación. Aquí el núcleo desde el que se debe partir, desde el que debemos analizar, es la dignidad humana, que recordemos es irrenunciable, es inalienable
es un principio, un derecho y un valor de toda persona. Bueno, y ustedes me dirán, Elena, ¿y entonces por qué a veces se habla de trabajo sexual? Bueno, primero es que hay que reconocerlo y en el país de los eufemismos pues esto no es extraño. Es común dejar de nombrar lo que es para nunca entender las raíces de los problemas, de modo que se distorsiona por completo la realidad. De ahí que tenemos una gran responsabilidad como abogados y abogadas al ser críticos sobre asuntos que también atraviesa el derecho y que no. Pero voy brevemente a darles como una especie de hilo conductor en el que ustedes van a encontrar respuestas de esa normalización de este eufemismo a la normalización que lamentablemente también ha contribuido la Corte Constitucional. Entonces, las antinomias normativas que vía jurisprudencial se han generado de algún modo, acompañadas de malas interpretaciones y yo diría también que algunas veces de cálculo político, así como el vago entendimiento de la dignidad humana y de la incipiente aplicación de la normativa internacional, la cual recordemos debe integrarse a la nuestra, nos tiene o tiene como resultado una parálisis estatal abrumadora que impide proteger a la población más vulnerable a la explotación sexual, siendo principalmente las niñas, las mujeres y los niños. Y bueno, ¿a qué antinomias pues me refiero? Bueno, por una parte, tenemos que la Corte Constitucional realizó un análisis de constitucionalidad del delito de inducción a la prostitución en la sentencia C-636 de 2009. Y allí este análisis lo hace bajo un enfoque de derechos humanos desde el marco de derecho internacional. Hasta ahí todo muy bien. Esa decisión es de lectura obligatoria. En aquella sentencia reitera que pues, la dignidad humana es un derecho constitucionalmente protegido, por lo que el Estado puede sancionar aquellas conductas que se dirigen a menoscabarla. Además, allí la Corte señala que la prostitución es una actividad que comporta graves consecuencias para la integridad y para la dignidad de las personas, pese a la tolerancia jurídica de que es objeto. En todo caso, la Corte recalca que encuentra legítimo que el Estado dirija sus esfuerzos a desestimularla, a reducir sus efectos e incluso a erradicarla. Todo muy bien hasta ahí. Sin embargo, un año después llega una decisión, ojo, vía tutela, que no tuvo tan clara la conceptualización del problema y esa decisión ha sido bandera o caballito de batalla de desinformación de las personas que propenden por un regulacionismo de la prostitución y que a su vez son negacionistas de la explotación sexual, muchas de estas personas. ¿Por qué? Porque ha servido esta decisión para tergiversar el tema y señalar que la Corte Constitucional reconoce el mal llamado trabajo sexual. Estoy hablando aquí de la sentencia T-629 de 2010. Lo primero es recordar que la sentencia de la que les hablé en un inicio es una sentencia C, es decir, va a tener un efecto vinculante. Esta fue la sentencia que abordó el delito de inducción a la prostitución y que está acorde al marco normativo internacional y por supuesto interno. Diferente a esta última de la que me estoy refiriendo, que es una sentencia T, que se deriva de una revisión de una decisión judicial relacionada con una acción de tutela y pues la Corte como órgano de cierre constitucional pues le va a corresponder decidir si la decisión de ese caso estuvo bien o si se debe tutelar un determinado derecho. Y esto lo estoy especificando así de forma muy desmenuzada porque a veces en las consideraciones que escucho por parte incluso de colegas parece omitirse que no es para nada detalle, sino que tiene unos efectos totalmente diferentes sobre las decisiones y el precedente del que estemos
abordando. Recuerden precisamente que sobre los efectos de la sentencia C, control abstracto de constitucionalidad, proferidas por la Corte Constitucional, basta una sentencia para que exista un precedente debido a que determinan la coherencia de una norma con la Constitución política. Entonces paso muy rápidamente a contarles un poco de la sentencia tergiversada y que se le ha dado un alcance que no tiene. Esto es la sentencia T629 de 2010, que ha sido indebidamente citada y ha ayudado a la desinformación y a la perpetuación de eufemismos como el mal llamado trabajo sexual. Esa tutela fue interpuesta por parte de una mujer en situación de prostitución en un bar en el año 2008. Ahí tenía un contrato indefinido y verbal en determinado horario, así como un salario de conformidad con los servicios prestados. Ojo aquí, por venta de licor. Entre las reglas que tenía la mujer allí en este bar estaba el pago de lo que ganaba por cada venta de licor, atención al bar y lo que llamo, abro comillas, servicios sexuales, en los que 20 minutos costaban 21.000 pesos, de los cuales 12.000 eran para ella y el resto para el bar. Bueno, ya habían otras condiciones de su trabajo como tal en el bar. Posteriormente, ella informó al empleador que se encontraba embarazada y luego fue diagnosticado embarazo de alto riesgo. Entonces el empleador le dio la orden de administrar el bar y le asignó un sueldo. Más adelante le ordenó que volviera a su horario habitual, indicándole que el sueldo era lo que devengaba por ventas y servicios del bar. En determinada fecha, el empleador le impidió desempeñar su trabajo. Ahora, el sueldo devengado correspondía a ventas y servicios en bar. La mujer nunca solicita reconocimiento salarial abro comillas, servicios sexuales. Ella solicita el amparo de derechos fundamentales como la seguridad social y la vida digna. Entonces, la primera y segunda instancia niegan la tutela, luego la Corte la selecciona y resuelve sobre ese problema jurídico respecto de una persona en las circunstancias pues, descritas. Pueden leer la sentencia que es muy larga y claramente estoy haciendo pues, un rápido resumen. Y bueno, y la Corte debía decidir si esta persona debía tener protección constitucional como cualquier otra trabajadora para efectos de su estabilidad laboral y del mínimo vital. Pero entonces, miren el marco y el caso concreto del que estoy hablando y del que después no se pueden derivar unas situaciones que no fue lo que allí se expusieron. Entonces, la Corte señala su desacuerdo con los fallos de primera y segunda instancia, teniendo en cuenta pues, el contrato de realidad y las circunstancias propias de ese caso. Por ello, la Corte pues, revoca esas decisiones anteriores, tutela derechos y va a ordenar la indemnización. Ahora, la sentencia emplea términos como desempeñarse en la prostitución o trabajo sexual. Por eso hay que leer la decisión para no reproducir eufemismos y darles alcances de forma acrítica. Si bien la decisión trae discordancias y tuvo planteamientos contradictorios, pues pese a reconocer el marco de derecho internacional que es abolicionista, orienta la intervención desde un modelo regulacionista de relación entre el proxeneta y personas explotadas en la prostitución. Pero incluso esa decisión, que no tuvo la claridad que tuvo la sentencia C del año anterior, de la que hablamos, incluso termina por señalar lo siguiente, que la prostitución y el mal que la acompaña, esto es, la trata de personas con fines de explotación, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona. Entonces, fíjense que de esta decisión, que es T, con unos efectos interpartes y que la ratio decidendi pues tiene varios puntos, de ningún modo significa la realidad de ese eslogan que muy convenientemente se repite, y es que la prostitución es un trabajo sexual, mucho menos cuando
el delito de inducción a la prostitución está vigente y sobre este hay una sentencia C, reitero, la C-636 de 2009 que generó un precedente obligatorio. Bueno, habiendo aclarado esto, si bien es cierto que la Corte Constitucional no ha tenido la coherencia, la consistencia y la integración sistémica que se demandaría para un tema como este, lo cierto es que eso no es excusa para desconocer la normativa y las obligaciones internacionales del Estado colombiano de la forma como al día de hoy ocurre. Y esto en parte por problemas sociales. Recordemos que muchas veces el derecho penal es un reflejo de los males sociales que a veces también se encargan de que el derecho penal no funcione. Es un ciclo que se repite. Uno de los principales desafíos de la lucha, por ejemplo, contra la trata de personas es crear los marcos legales necesarios para identificar correctamente los casos, para prevenir los delitos y para atender a las víctimas. Pese a que Colombia ha suscrito los convenios internacionales contra la trata de personas, de facto continúa siendo un país negacionista de la explotación sexual en todas sus formas, como en la prostitución. Cuando se normaliza la violencia, las violencias, en este caso la prostitución, todas las causas y los medios para llegar a esta se descartan. Y recordemos que la principal causa es la demanda. Si existe demanda, siempre va a existir prostitución. ¿Y cuál es el medio de incorporación masiva? La trata de personas. La demanda es tanta que no se alcanza con las mujeres vulnerables que existen. Siempre se requieren más y en mayor vulnerabilidad para surtir el mercado de la prostitución. Eso es lo que sucede en Colombia. No se ve la trata ni la explotación porque todo se solapa en una conveniente y falsa referencia de la libre elección y del trabajo sexual. Y fíjense que esto lo entendemos muy fácil cuando nos explican que con base a la dignidad humana y a las graves consecuencias que ocasionaría, no se permite la venta de órganos, por más que usted quiera y no le afecte su calidad de vida. Hay órganos que pueden no hacernos mucha falta, pero es que ese no es el punto. Miren que el problema no es de libre elección. Hay que ser críticos cuando nos quieren emplear ese argumento, porque eso no es lo que estamos discutiendo. Y entonces, ¿por qué esa negativa a entender que no se puede comprar a una persona o pagar por usar a una persona? Bueno, que de hecho no se puede usar a una persona, porque eso es la prostitución y de ahí va a seguir el dueño del establecimiento o el que cobra por un cuarto, el que consigue los prostituyentes, aquí mal llamados clientes. Entonces les pregunto, díganme, ¿qué pasó con el delito de inducción a la prostitución? ¿Y qué pasó con el delito de trata? Quienes inducen a la prostitución parece que hoy nuestro país los asume como empresarios. Y eso desactiva la eficacia del delito de inducción a la prostitución e imposibilita identificar víctimas a quienes se les ve como si fueran trabajadoras incluso y se les carga con el peso de que sean ellas mismas las que se reconozcan como víctimas, cuando de eso ustedes saben que no depende tal calidad. De hecho, en muchos casos esto no es posible en este asunto, porque los estudios amplios del área de la salud señalan que las víctimas presentan un cuadro de estrés postraumático similar, como lo refería hace un momento, al de sobrevivientes de tortura o veteranos de guerra, además de la disociación. Este último efecto pues opera como un mecanismo de defensa que le permite a la víctima sobrevivir en estos entornos extremadamente hostiles, violentos. Cuando escucho decir que es muy difícil propender por una sociedad sin prostitución, me pregunto si quienes lo dicen también han pensado o hubieran pensado lo mismo en épocas de otro tipo de esclavitudes. O si también pensaron imposible el día que las mujeres votaran. Pero incluso si les concediéramos la razón y decimos que probablemente siempre va a existir prostitución en Colombia, también tendríamos que afirmar que siempre van a existir hurtos
homicidios, delitos sexuales, y no por eso tendríamos que propender por negar esas violencias. Hay que desmontarlas. De lo contrario, ¿para qué estamos los y las abogadas? La trata de personas y la prostitución son fenómenos indisociables. No se puede acabar la explotación sexual sin que a la par se propenda por la abolición de la prostitución. No vamos a tener tratantes y proxenetas judicializados y condenados si la mercantilización de personas, en especial de niñas y mujeres, se sigue aceptando. Hay que generar un punto de inflexión en la erradicación de la explotación sexual, y eso solo es posible si se atiende la necesidad de abolir todas las caras de la violencia sexual y se conceptualiza adecuadamente. Y como ustedes saben, la política criminal no es un asunto de percepciones, sino de evidencia. Los invito a que consulten cuál es el único modelo que ha funcionado en el mundo para hacerle frente a la prostitución. Solo uno tiene resultados satisfactorios, es el llamado modelo abolicionista, que cada país, por supuesto, que lo ha adoptado, ha incluido variables y ajustes, y el último en hacerlo es Francia. Así que esta es una invitación a buscar consensos más que debates. Eso es todo. Muchas gracias.